1. La Estrada Maldita. Era una noche oscura y silenciosa en Tamaulipas, el tipo de noche en la que la luna apenas se asomaba entre las nubes. Juan, un experimentado camionero, se encontraba en su ruta habitual transportando mercancías de una ciudad a otra. Había recorrido esa carretera innumerables veces, pero esa noche sentía una extraña inquietud en el aire mientras avanzaba. La carretera se volvía cada vez más desierta. Las luces de su camión iluminaban el camino, revelando sombras danzantes a los lados. Juan se frotó los ojos, tratando de disipar la sensación de que algo no estaba bien. El sonido del motor era el único ruido que rompía el silencio, pero, de repente, comenzó a escuchar un susurro suave, casi como un lamento, que parecía provenir de la maleza. Decidió ignorarlo, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, a medida que continuaba su camino, las sombras a lo largo de la carretera comenzaron a tomar forma. A lo lejos pudo distinguir figuras humanas que parecían estar de pie, observándolo con miradas vacías. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero, nuevamente, se obligó a seguir adelante. De repente, una figura se materializó en medio de la carretera. Juan frenó bruscamente. El sonido de los frenos resonando en la noche. Era una mujer, vestida con un vestido blanco, su rostro pálido iluminado por las luces del camión. Ella levantó la mano como si pidiera ayuda. Juan se sintió atraído por sus ojos tristes y, aunque su instinto le decía que no se detuviera, decidió abrir la ventana. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando. La mujer lo miró fijamente y, con una voz suave, le respondió: «Ayúdame, por favor. Estoy atrapada aquí». Pero antes de que pudiera preguntar más, un viento helado sopló, y la figura desapareció en la oscuridad. Como si nunca hubiera estado allí, el miedo se apoderó de Juan y decidió que era hora de irse. Sin embargo, cuando giró la llave de ignición, algo extraño sucedió. La carretera que conocía tan bien parecía haber cambiado. Las señales estaban distorsionadas y no podía encontrar el camino de regreso. La sensación de desesperación lo invadió a cada kilómetro que avanzaba. Las sombras a su alrededor se volvían más densas. Figuras indistintas emergían de la oscuridad, murmurando nombres que Juan no podía entender. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo en su camión. Sentía una presencia detrás de él, un frío que le recorría la espalda. Aterrorizado, Juan aceleró, pero la carretera parecía alargarse infinitamente. Las sombras comenzaron a acercarse. Y él podía oír susurros que se convertían en gritos. «Vuelve, vuelve», parecían clamar. En un último intento por escapar, Juan giró a la izquierda en una curva cerrada. Pero su camión derrapó y se volcó, cayendo al lado de la carretera. Cuando recobró la conciencia, se encontró rodeado de figuras. Eran los rostros de otros camioneros, todos con miradas de desesperación. Comprendió que había caído en una trampa, un ciclo del que no podía escapar. La carretera maldita había reclamado otra víctima y él se convirtió en parte de la leyenda que rondaba esas tierras a partir de esa noche. Los camioneros que pasaban por la carretera desierta evitaban hablar del lugar. A veces se escuchaban susurros en la oscuridad, recordando a aquellos que habían desaparecido. La historia de Juan se convirtió en un eco, un aviso para los que se atrevían a cruzar la carretera maldita de Tamaulipas. 2. El último carga. La noche caía sobre Tamaulipas, y el aire estaba cargado de una mezcla de humedad y misterio. Miguel, un joven camionero, había escuchado historias sobre entregas extrañas y clientes peculiares, pero nunca pensó que experimentaría una de ellas en carne propia. Esa noche, recibió una llamada inesperada de un cliente que le ofrecía una carga especial para entregar en un pueblo remoto. Intrigado y un poco escéptico, Miguel aceptó el trabajo. La oferta era demasiado buena para rechazar, y la promesa de un buen pago lo impulsó a seguir adelante. Al llegar al lugar de carga, notó que el ambiente era tenso. La casa donde debía recoger la carga estaba oscura y parecía abandonada.
con ventanas rotas y una puerta que chirriaba al abrirse dentro. Encontró una caja grande y pesada, cubierta con una lona. Al levantarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carga parecía vibrar levemente, como si algo estuviera vivo en su interior. Sin pensarlo dos veces, Miguel la colocó en su camión y partió hacia el pueblo. Mientras conducía por la carretera desierta, la luna brillaba intensamente, pero el ambiente seguía siendo inquietante. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la caja. Rasguños, golpes y hasta un susurro casi inaudible. «Sácame de aquí», parecía decir. Miguel intentó ignorar los sonidos, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, a medida que se acercaba al pueblo, el clima empezó a cambiar. Una densa niebla se asentó sobre la carretera, limitando su visibilidad. De repente, el motor del camión comenzó a fallar y las luces parpadearon. Miguel se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Decidió revisar la carga y al acercarse, la lona se levantó por sí sola, revelando una figura oscura y borrosa en su interior. La figura se materializó lentamente, tomando la forma de una mujer con ojos vacíos y una sonrisa aterradora. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó con una voz que resonaba como un eco distante. Miguel, paralizado por el miedo, retrocedió, pero la mujer se abalanzó hacia él, atrapándolo en un abrazo helado. De repente, recuerdos de su pasado comenzaron a invadir su mente. Vio momentos de su vida que había olvidado, pero también visiones de otros camioneros que habían desaparecido en esa misma carretera. Comprendió que había liberado a un espíritu atormentado. Un alma que había estado atrapada en esa carga por años. En un intento desesperado, Miguel se dio la vuelta y corrió hacia su camión. La mujer lo siguió, susurros de lamento llenando el aire. «No puedes escapar», decía, mientras la niebla se espesaba a su alrededor. Miguel logró encender el motor y aceleró, pero la carretera parecía transformarse, convirtiéndose en un laberinto sin salida, mientras intentaba encontrar el camino de regreso. Se dio cuenta de que la figura había desaparecido, pero su risa resonaba en su mente. La niebla comenzó a disiparse, y cuando Miguel finalmente llegó al pueblo, se encontró con una escena aterradora. Todos los habitantes estaban parados en la plaza, con miradas vacías como si estuvieran en un tren. Al salir del camión, se dio cuenta de que la carga no estaba allí. Su mente se nubló y una sensación de desesperación lo invadió. La mujer había tomado su carga, pero también había tomado algo más, su libertad. Miguel se convirtió en parte de la leyenda del pueblo. Un aviso para los que se atrevían a aceptar trabajos extraños. Desde entonces, ningún camionero se atrevió a pasar por esa carretera a altas horas de la noche. Miguel, atrapado en un ciclo interminable, vagaba en busca de su propia redención, sin poder escapar del destino que había elegido. 3. El fantasma del caminero. Era una noche tranquila en Tamaulipas, y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Carlos, un camionero veterano, estaba a punto de emprender un largo viaje. Había recorrido miles de kilómetros a lo largo de su vida, pero esa noche algo se sentía diferente. Mientras revisaba su carga, un grupo de colegas se acercó para compartir historias de terror sobre la carretera. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Ramón, comenzó a contar la leyenda del fantasma del caminero. Se decía que, hace años, un joven camionero había muerto en un trágico accidente en una curva peligrosa. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando venganza contra aquellos que no respetaban las advertencias de los ancianos. Al escuchar esto, Carlos se rió con escepticismo y se despidió de sus amigos, decidido a no dejar que las historias lo asustaran. Mientras conducía por la carretera, la luna iluminaba su camino, y Carlos se sintió relajado. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar que algo extraño sucedía. Las luces de su camión comenzaron a parpadear, y un frío inusual llenó el aire. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos, parada en la carretera. Era un joven con un rostro triste y desolado.
Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió no detenerse. La figura se acercaba, y cuando estuvo frente a él, el camionero pudo ver que estaba cubierto de sangre. «Por favor. Ayúdame», suplicó el joven. «No puedo descansar en paz». Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, dudó en detenerse, pero algo en los ojos del fantasma lo hizo sentir compasión. Al abrir la ventana, el joven explicó que había muerto en esa misma curva y que su alma estaba atrapada en la carretera. «Si no me ayudas, seguiré atormentando a los caminantes», dijo con una voz llena de tristeza. Carlos, sintiéndose culpable, decidió ayudarlo. El fantasma le pidió que detuviera su camión en un lugar específico, donde había perdido la vida. Con el corazón en la mano, Carlos condujo hasta el lugar señalado. Al llegar, el fantasma le pidió que encendiera una vela en su memoria y que contara su historia a otros camioneros, para que su advertencia no se olvidara. Con lágrimas en los ojos, Carlos cumplió con su promesa, encendiendo la vela y hablando sobre el joven que había perdido la vida en la carretera. De repente, el viento sopló con fuerza y la figura del fantasma comenzó a desvanecerse. «Gracias por ayudarme», murmuró antes de desaparecer por completo. Carlos sintió una profunda paz en su corazón, sabiendo que había hecho lo correcto. Desde esa noche, Carlos se convirtió en un defensor de la seguridad en las carreteras. Compartió la historia del fantasma del caminero con otros, asegurándose de que nunca se olvidara. Aunque algunos no creían en fantasmas, otros se sintieron conmovidos por la leyenda, y así el espíritu del joven camionero encontró la paz mientras Carlos continuaba su viaje, llevando consigo la historia de la vida y la muerte en la carretera 4. La leyenda del camión negro era una noche oscura y silenciosa en Tamaulipas, y Luis, un camionero experimentado, se preparaba para una larga ruta. Había escuchado rumores sobre un camión negro que aparecía en la carretera, causando accidentes y dejando un rastro de terror a su paso, a pesar de las advertencias de sus colegas. Luis se consideraba invencible y decidió que esas historias eran solo leyendas urbanas para asustar a los nuevos camioneros. Mientras conducía, se sintió cada vez más inquieto. La carretera desértica parecía interminable y el silencio era abrumador. De repente, vio luces parpadeantes detrás de él. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que era un camión negro, enorme y ominoso, acercándose rápidamente. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió acelerar, desafiando al misterioso vehículo. El camión negro lo siguió de cerca y Luis se dio cuenta de que no podía escapar. A cada milla que recorría, el camión se acercaba más. En un intento por perderlo, tomó un desvío hacia una carretera secundaria, pero el camión negro lo siguió sin esfuerzo. Luis comenzó a entrar en pánico, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla. Mientras aceleraba por la carretera, comenzó a escuchar un extraño ruido detrás de él, como si alguien estuviera gritando. Miró por el espejo retrovisor y vio al conductor del camión negro, su rostro distorsionado por la rabia. Luis no podía creer lo que veía. El hombre tenía ojos inyectados en sangre y una sonrisa macabra que le helaba la sangre. Desesperado, Luis trató de buscar ayuda. A lo lejos, vio un pequeño pueblo iluminado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia allí, pero el camión negro seguía pegado a su lado como una sombra implacable. Cuando finalmente llegó al pueblo, se detuvo en la plaza y saltó de su camión pidiendo ayuda a los residentes. La gente lo miró con curiosidad, pero cuando señalaron hacia el camión negro, todos se quedaron en silencio. El vehículo había desaparecido. Luis, confundido, les contó lo que había sucedido y los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de los ancianos del pueblo se acercó y le explicó que el camión negro era una leyenda local, conocido por cazar a los camioneros arrogantes, que desafiaban las advertencias. Aterrorizado, Luis comprendió que había estado jugando con fuego. La leyenda decía que aquellos que se cruzaban con el camión negro nunca volvían a ser vistos. Agradecido de estar a salvo,
Prometió nunca volver a desafiar las advertencias sobre la carretera. Sin embargo, el recuerdo del camión negro lo perseguiría para siempre. A partir de esa noche, Luis se convirtió en un firme defensor de la seguridad en las carreteras. Compartió su experiencia con otros camioneros, advirtiéndoles sobre el camión negro y la importancia de respetar las historias de quienes habían recorrido las mismas rutas. Aunque muchos se reían de él, Luis sabía que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que el camión negro seguía acechando, esperando su próxima víctima. 5. Los susurros de la noche. Era una noche oscura y tormentosa en Tamaulipas. Alejandro, un camionero que había estado en la carretera por más de 10 años, se encontraba en un viaje de regreso a casa después de una larga jornada. Mientras conducía, comenzó a escuchar un murmullo que parecía provenir de su radio. Al principio pensó que era una interferencia, pero a medida que prestaba más atención, se dio cuenta de que eran voces. Las voces susurraban su nombre, llamándolo Alejandro. Alejandro. El sonido de su nombre resonaba en su mente y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Intentó cambiar de estación, pero las voces persistieron, cada vez más claras y urgentes. Ayúdanos. No, podemos descansar, decían. Alejandro se estremeció, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, a medida que avanzaba por la carretera desierta. Los murmullos se convirtieron en lamentos lastimeros. Estamos aquí, Alejandro. Las voces parecían venir de todos lados, llenando el interior de su camión con una atmósfera opresiva. En un intento por calmarse, encendió una luz interior y miró a su alrededor, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que la niebla comenzaba a asentarse, la visibilidad se redujo drásticamente. Alejandro sintió que algo no estaba bien. Decidió detenerse en un área de descanso, pensando que un breve descanso lo ayudaría a despejar su mente. Al salir del camión, el aire frío lo envolvió y los susurros se intensificaron. Mientras caminaba, se dio cuenta de que las voces estaban más cerca. Miró hacia la maleza y, entre las sombras, pudo ver figuras difusas que parecían observarlo. Sus corazones se aceleraron y una sensación de pánico lo invadió. ¿Qué era aquello? ¿Por qué lo llamaban? Decidido a enfrentar su miedo, Alejandro se acercó a las figuras. ¿Quiénes son ustedes?, gritó. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando rostros tristes y angustiados. Eran camioneros que habían desaparecido en esa misma carretera, atrapados en un ciclo de sufrimiento. No podemos descansar. Necesitamos tu ayuda, suplicaron. Alejandro sintió una conexión profunda con ellos. Comprendió que estaban buscando justicia, que sus almas estaban atormentadas por las circunstancias de sus muertes. En un acto de valentía, prometió ayudar. Contaré sus historias. Nunca los olvidaré, les dijo. Con eso, las figuras comenzaron a desvanecerse y los susurros se tornaron en un coro de agradecimiento. Gracias, Alejandro. Eres nuestro salvador. Resonaron en su mente mientras la niebla se disipaba. Regresó a su camión, sintiéndose renovado pero también marcado por la experiencia. A partir de esa noche, Alejandro se convirtió en un defensor de la seguridad en las carreteras, compartiendo las historias de aquellos camioneros que habían perdido la vida. Aseguró que sus nombres nunca fueran olvidados y que su legado sirviera como una advertencia para los que recorrían las mismas rutas. Los susurros se habían desvanecido, pero su promesa de ayudar a los perdidos vivía en su corazón. 6. El desaparición de San Fernando. La carretera que conducía a San Fernando era conocida por su belleza escénica, pero también por su historia oscura. Cada año, un grupo de camioneros desaparecía misteriosamente en esa misma ruta y los habitantes del pueblo murmuraban sobre un espíritu vengativo que protegía la zona. David, un joven camionero, no creía en leyendas, pero esa noche, mientras hacía su ruta, comenzó a sentirse inquieto. Todo comenzó cuando se detuvo en un pequeño restaurante para descansar. Al entrar, notó que los clientes miraban hacia él con una mezcla de curiosidad y temor. Una mujer anciana se acercó y le advirtió:
No te quedes aquí por mucho tiempo, hijo. La carretera no perdona a quienes ignoran su historia. David sonrió pensando que eran solo supersticiones. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La niebla se asentaba rápidamente. Y las luces de su camión apenas iluminaban el camino. Fue entonces cuando vio un destello de luz a lo lejos, que parecía ser un accidente reciente. Se acercó para investigar, y al llegar, encontró un camión volcado y vacío. El corazón de David comenzó a latir con fuerza. Mientras inspeccionaba el lugar, escuchó un susurro a sus espaldas. «Ayúdanos». Se dio la vuelta y vio figuras borrosas en la niebla. Sombras que parecían atrapadas entre la vida y la muerte. «Nosotros somos los que desaparecieron. No podemos descansar», dijeron al unísono. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que esos eran los camioneros que habían perdido la vida en esa carretera y que habían estado esperando ayuda durante años. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz temblando de miedo. Las sombras le dijeron que debía llevar su historia de vuelta al pueblo y advertir a otros sobre los peligros de la carretera, sin dudarlo. David prometió ayudar. Regresó a su camión y comenzó a conducir de regreso a San Fernando. Mientras lo hacía, las figuras en la niebla lo acompañaban, sus voces susurrando sus historias de pérdida y dolor. «No dejes que nuestros nombres se olviden», decían. Al llegar al pueblo, David reunió a los habitantes y les contó lo que había visto. La anciana, que lo había advertido, lo miró con comprensión. «Sabíamos que este día llegaría. Muchos no creen hasta que es demasiado tarde», dijo. Juntos, decidieron organizar una vigilia en honor a los camioneros desaparecidos y compartir sus historias con los que viajaban por la carretera. Desde esa noche, David se convirtió en un defensor de la seguridad en las carreteras. La vigilia se convirtió en una tradición en San Fernando, un recordatorio de que la carretera tenía su propia historia y que era peligroso ignorarla. Aunque las sombras se desvanecieron, la promesa de recordar a aquellos que habían desaparecido vivía en el corazón de cada habitante del pueblo. David había encontrado su propósito. No solo era un camionero, sino un guardián de las historias que necesitaban ser contadas. La carretera, aunque hermosa, siempre llevaría consigo un eco de advertencias. Y era su deber asegurarse de que nadie más cayera en la trampa del olvido. 7. La pasaje prohibido. Era una noche calurosa en Tamaulipas, y Martín, un camionero experimentado, se preparaba para una entrega nocturna. Había escuchado rumores sobre un atajo conocido como el pasaje prohibido, que prometía acortar significativamente el tiempo de viaje. Sin embargo, también había oído advertencias sobre extrañas desapariciones en esa carretera. A pesar de las historias y el miedo que le infundían, Martín se sentía seguro de sí mismo y decidido a probar el atajo mientras conducía por la ruta habitual. Comenzó a buscar la entrada al pasaje. Al encontrarlo, la carretera se volvía cada vez más estrecha y oscura. A medida que se adentraba, notó que la vegetación a ambos lados de la carretera parecía cerrarse como si lo estuviera atrapando. La atmósfera se tornó densa y un frío inusual invadió el interior de su camión. De repente, el motor comenzó a fallar, y las luces del vehículo parpadearon. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. A su alrededor, la niebla se espesaba y en la distancia pudo ver sombras que se movían entre los árboles. Con el corazón acelerado, decidió que lo mejor sería dar la vuelta y regresar, pero cuando giró la llave de ignición, el camión no respondió. En ese momento, escuchó risas burlonas y susurros provenientes de la oscuridad. «¿Por qué has venido aquí, Martín?», decían las voces. Aterrorizado, se dio cuenta de que no estaba solo. Un grupo de figuras difusas se acercaba a su camión. Sus rostros distorsionados y llenos de ira. «Has cruzado la línea», le advirtieron. «Este es nuestro territorio. Aquellos que entran nunca regresan». Martín intentó acelerar para escapar, pero el vehículo seguía inmóvil. Las sombras se acercaban más y podía sentir su aliento helado sobre su piel.
No deberías haber desafiado las advertencias, continuaron. Ahora pagarás el precio, en un último intento por liberarse. Martín recordó las historias de otros camioneros que habían desaparecido en ese pasaje. Se concentró y decidió no dejarse llevar por el miedo. No tengo miedo de ustedes, gritó. Soy un camionero. He recorrido muchas carreteras. Y no me detendré aquí. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su valentía. No todos los que vienen aquí están dispuestos a luchar, dijeron. Algunas almas son fuertes. Y algunas son débiles. Pero tú has desafiado nuestra advertencia. ¿Qué harás para demostrar que eres digno de salir? Martín, con el corazón latiendo fuertemente, se comprometió a contar la historia del pasaje prohibido, a advertir a otros sobre el peligro de ignorar las advertencias. Dejaré que otros sepan lo que he encontrado aquí. No seré solo un viajero, sino un mensajero, afirmó con determinación. Las sombras lo miraron fijamente y tras un largo silencio comenzaron a desvanecerse. Quizás haya esperanza para ti, Martín, dijeron. Pero recuerda, siempre hay un precio que pagar. Si dejas que otros crucen sin advertencias, no habrá salvación para ti. Finalmente, el motor del camión rugió con vida y la niebla comenzó a despejarse. Martín aceleró, sintiendo que había escapado por poco de un destino aterrador. Al salir del pasaje prohibido, se sintió aliviado, pero también marcado por la experiencia. Desde esa noche, Martín se convirtió en un defensor de la seguridad en las carreteras. Compartió su historia con otros camioneros, advirtiéndoles sobre el pasaje prohibido y la importancia de respetar las advertencias. Aunque las sombras quedaron atrás, la lección que había aprendido lo acompañaría en cada kilómetro que recorriera. 8. El eco de los perdidos. La noche caía lentamente en Tamaulipas, y el cielo se tornaba de un intenso color negro, salpicado de estrellas. Javier, un joven camionero, estaba a punto de emprender un viaje hacia el norte. Mientras revisaba su carga, su amigo Pedro, un experimentado camionero, se acercó y le advirtió sobre la carretera del Eco, una ruta famosa por los extraños sonidos que se escuchaban en la noche y las desapariciones inexplicables de aquellos que se atrevían a recorrerla. Dicen que los ecos son las voces de los que han desaparecido, le dijo Pedro, su rostro serio. Si escuchas tu nombre en esas voces, es mejor que gires en sentido contrario. No lo olvides. Javier. A pesar de las advertencias, Javier se sintió intrigado por la historia y decidió que no dejaría que el miedo lo detuviera. Mientras conducía, la carretera se volvía cada vez más oscura y solitaria. La luna brillaba intensamente, pero a medida que avanzaba, comenzó a escuchar un eco distante. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando prestó más atención, pudo distinguir su nombre entre los murmullos. Javier. Javier. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. Recordó las palabras de Pedro y el miedo se apoderó de él. No puede ser real, pensó, pero las voces se hicieron más fuertes y persistentes, resonando en su mente. Ayúdanos, Javier. No podemos descansar, sintiendo que estaba perdiendo la cordura. Javier aceleró tratando de escapar de los ecos. Sin embargo, a medida que avanzaba, parecía que la carretera se alargaba infinitamente. Las voces lo seguían, llenando el aire con su desesperación. ¿Por qué no nos escuchas? Ayúdanos, clamaban. Con su mente en tumulto, Javier decidió detenerse en un área de descanso. Al salir de su camión, sintió que el aire era denso y frío. Las voces se hicieron más claras, y pudo ver sombras moviéndose entre los árboles. Eran figuras de camioneros, sus rostros llenos de tristeza y miedo. Estamos atrapados. No podemos salir de aquí, decían al unísono. Javier, sintiéndose abrumado, se acercó a ellos. ¿Qué les ocurrió?, preguntó, su voz temblando. Las sombras le explicaron que habían sido víctimas de la carretera y que sus almas estaban atrapadas, condenadas a vagar eternamente hasta que alguien escuchara sus historias. Si deseas ayudarnos, debes contar nuestro relato. Solo así podremos encontrar la paz, le dijeron.
Javier sintió una profunda compasión por ellos y prometió que haría todo lo posible para contar sus historias. Cuando regresó a su camión, se sintió más decidido que nunca. Aceleró, pero esta vez no huyó del eco. Lo aceptó como parte de su misión. Al llegar a su destino, se reunió con otros camioneros y comenzó a compartir lo que había vivido. Contó sobre los ecos, las sombras y la importancia de escuchar, las advertencias de aquellos que habían venido antes. Con el tiempo, la historia de Javier se convirtió en una leyenda entre los camioneros. La carretera del Eco fue marcada como un lugar de respeto y muchos comenzaron a prestar atención a los ecos que resonaban en la noche. Las voces de los perdidos comenzaron a encontrar paz. Y Javier se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que habían sido olvidados. A partir de esa noche, Javier nunca volvió a temer a los ecos. En cambio, los vio como un recordatorio de que cada vida tiene una historia que contar y cada voz, aunque perdida, merece ser escuchada. 9. La sombra en la carretera. Era una noche estrellada en Tamaulipas cuando Ricardo, un camionero con años de experiencia, se preparaba para su última entrega del día. Había recorrido muchas carreteras y había escuchado historias sobre extrañas apariciones y accidentes inexplicables, pero siempre había sido escéptico. Sin embargo, esa noche, mientras conducía por una ruta poco transitada, comenzó a sentir una extraña inquietud. Mientras avanzaba, notó que las luces de su camión empezaban a parpadear. Una sombra se deslizó por el costado de la carretera, y, aunque intentó ignorarla, su curiosidad lo llevó a mirar hacia afuera. Al principio, no vio nada. Pero la sensación de ser observado lo envolvía. La carretera estaba desierta, y el silencio era casi ensordecedor. De repente, una figura oscura apareció delante de él. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Sus ojos parecían vacíos, y su rostro, aunque humano, tenía una expresión de tristeza infinita. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con voz temblorosa. La mujer no respondió, pero comenzó a caminar lentamente hacia él. A medida que se acercaba, Ricardo sintió un frío helado que le recorría la espalda. «Ayúdame», susurró ella, «no puedo encontrar la paz». Ricardo, paralizado por el miedo, decidió que debía ayudarla. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó. La mujer le explicó que había muerto en un accidente en esa carretera años atrás y que su alma estaba atrapada, condenada a vagar hasta que alguien le ayudara a recordar su historia. «Aquellos que no escuchan mi advertencia están destinados a compartir mi destino», dijo, mientras las luces del camión parpadeaban de nuevo con el corazón en la mano. Ricardo aceptó ayudarla. «Te prometo que contaré tu historia», le aseguró. La mujer sonrió levemente y en ese momento sintió que la presión en el aire se aliviaba. Sin embargo, sabía que debía cumplir su promesa. Al regresar a su camión, comenzó a sentir una extraña conexión con la carretera. Aceleró, pero esta vez no huyó. En cambio, decidió ir al pueblo más cercano para contar lo que había vivido. Al llegar, reunió a los habitantes y les habló de la mujer en la carretera, de su dolor y su búsqueda de paz. Los habitantes lo escucharon con atención. Y algunos comenzaron a recordar historias de un accidente ocurrido años atrás. Juntos, decidieron honrar la memoria de la mujer organizando una vigilia en su nombre. Con velas encendidas, compartieron recuerdos y rezaron por su alma. De esa noche, mientras Ricardo se retiraba, sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. La carretera parecía menos amenazante. Y una sensación de calma lo invadió. Sabía que había hecho lo correcto y que la mujer finalmente podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Desde entonces, la historia de la mujer de blanco se convirtió en una leyenda en la comunidad. Los camioneros que pasaban por esa carretera comenzaron a prestar atención a las advertencias, recordando que cada vida tiene una historia que merece ser contada y que cada sombra puede ser un alma en busca de ayuda. Ricardo nunca olvidó aquella noche. Había aprendido que el valor no solo reside en desafiar el miedo, sino también en escuchar y ayudar a aquellos que han sido olvidados.
La carretera, aunque solitaria, estaba llena de historias que esperaban ser escuchadas.